Buenas noches. Hemos estado estudiando el libro de Filipenses, entonces vamos a estar en esta carta, en esta epístola de Filipenses, estudiando los últimos 3 versículos del primer capítulo. Hemos estado estudiando el capítulo 1 ya durante algunas semanas. Hoy finalmente llegamos a los últimos 3 versículos desde el 27 al 30. Entonces vamos a estar dirigiendo nuestra enseñanza en estos versículos. Anteriormente estuvimos viendo en la sección anterior que Pablo se encontraba en un dilema respecto a su vida. Él decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces en los versículos anteriores él habla acerca de que entonces ya no sabe qué escoger, porque él ve la necesidad que hay en la iglesia de obreros que puedan enseñar la palabra de Dios, que puedan enseñar y guiar a los cristianos a vivir y a crecer en una relación con su Señor y también en la lectura de su palabra. Entonces, al ver esta necesidad, Pablo dice que él se encuentra en estrecho. Pablo dice que él se encuentra en un dilema porque él sabe que estando en la cárcel está esperando su condena. Está esperando o su condena para muerte o su liberación. Entonces, él ya no sabe qué escoger porque sabe que si su condena es para muerte, él lo ve como ganancia. Lo ve como ganancia porque sabe que pasará a vivir la eternidad con su Señor. Pero si es liberado, sabe que su vivir va a ser por el Evangelio de Jesucristo, por continuar la enseñanza del Evangelio a los no creyentes y a los creyentes, guiándolos y dirigiéndolos en su crecimiento, en su madurez espiritual. La verdad es que Pablo y todo creyente tienen garantías en el Señor. Tenemos garantías de que Él ha vencido a este mundo, de que Él tiene todo bajo su control, de que Él es soberano, de que nuestro Dios, nuestro Señor, es el alfa, el omega, Él es el principio, Él es el fin, y no hay nadie como Él. Así que todo lo que suceda en esta tierra, sea bueno o malo, el Señor tiene todo bajo control. Y no solamente eso, que nada de esto, nada de lo que podamos vivir en esta tierra se compara al gozo eterno que va a poder disfrutar el creyente estando en la presencia del Señor por la eternidad. Pero mientras seguimos en este mundo, nos es demandado caminar en obediencia a nuestro Señor. Ese es lo primordial, que cada creyente y cada cristiano pueda caminar en dirección a la voluntad de Dios. También nos es demandado vivir apegados a su palabra, haciendo su voluntad. Entonces, en nuestra sección de hoy, Pablo le escribe acerca de esta realidad a los filipenses. La enseñanza de hoy se titula Un mismo espíritu, una misma fe, una misma lucha. Un mismo espíritu, una misma fe, una misma lucha. Vamos a leer nuestra sección de hoy. Está en Filipenses 1, versículos del 27 al 30. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Nuestro primer punto lo vemos en el versículo 27 y 28. Nuevamente Pablo confiaba en ser liberado.
Pero por causa de la necesidad que había de enseñar a los creyentes en cómo caminar en victoria por medio de la fe, es que él decide orar y esperar que el Señor le conceda su liberación. Pero mientras esto sucede, Pablo, por causa del amor que le tiene a los mismos hermanos de la iglesia en Filipenses, los anima a no descuidar su testimonio. ¿Cómo? Bueno, él inicia el versículo 27 diciéndoles: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta frase se refiere a permanecer en integridad, se refiere a que deben caminar con transparencia, siendo una misma cosa, no solamente en la iglesia o no solamente en la casa, sino en todo lugar en donde estén. Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Y lo reafirma al final del versículo cuando les dice: estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe. Porque cuando el cristiano permanece en unidad con el Señor y con los otros hermanos, nos permite estar firmes. Porque así el hermano que está débil puede fortalecerse, puede estar apoyado en otro que está caminando con firmeza. No debemos de luchar solos. Las batallas de la fe se luchan en conjunto. Cada una de nuestras luchas no debemos de llevarlas solos. Sí, con el Señor, pero también con nuestros hermanos, con personas de confianza que estén caminando también en la misma sintonía de fe, para poder ayudarnos en oración, en entendimiento, en ánimo, a través de la palabra de Dios, caminando en una misma fe, viviendo íntegramente, mostrando congruencia, no solamente en lo que predicamos, sino en lo que enseñamos y en la manera en la que vivimos. Esta misma frase, el comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, se puede traducir también como: solamente compórtense como ciudadanos dignos del reino de los cielos, dignos del Evangelio. Y esta terminología que utiliza Pablo acá nos referencia los términos que utiliza un ejército militar, una unidad militar. El ejército se organiza de una manera en la que pequeñas unidades tienen diferentes funciones para cumplir mismos objetivos. Y aunque estén en diferentes frentes, ellos caminan hacia una misma dirección, con una misma misión. Estas pequeñas unidades tratan de alcanzar objetivos de una misión más grande, que en un momento son unidas, todas estas pequeñas unidades, para formar una gran unidad, tratando de buscar y lograr cumplir su misión. De igual manera, nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, pero tenemos un mismo objetivo, y es poder llevar su evangelio de salvación a cada criatura, a cada nación, a cada pueblo. Pero es necesario que todos caminemos en unidad. Algunos dentro de esta gran unidad en el ejército son de primera línea, otros de la segunda línea, otros están en el campo aéreo, el campo terrestre, pero lo importante es que todos trabajan en coordinación, confiando uno en el otro. Y este es el mensaje de Pablo acá, que cada uno de los cristianos debemos de luchar unidos, no solos. A pesar de la adversidad, de la prueba y de la tribulación, debemos luchar unidos. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1
Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es Pablo también hablando, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, diciéndoles: anden conforme a la vocación con la que han sido llamados. Todos hemos sido llamados a una vocación, a ser parte del ejército del Señor. Y estamos siendo llamados a caminar como es digno de esa posición diariamente, a caminar como hijos de Dios diariamente, no ocasionalmente. Por eso somos llamados a caminar en integridad, en nuestra fe. Si un soldado descuida su posición, esto puede causar grandes destrozos y puede causar el daño de su compañero. Pero la idea acá es que Pablo nos está llamando a la unidad para que todos podamos cubrir nuestras espaldas, nuestra retaguardia, para poder fortalecernos, poder caminar unidos en este caminar de fe. Pablo insta a los filipenses y a los creyentes en general a permanecer firmes en todo momento, viviendo conforme al Evangelio, sea que los estén viendo o no. Por eso él dice, versículo 27, sea que vaya a verlos o que esté ausente, él quiere oír que cada uno de sus hermanos estén caminando como es digno del Evangelio, unidos, combatiendo juntos, no solos, porque es más fácil que el enemigo de la fe traiga abajo la fe y traiga abajo la vida de un hermano solo, distanciado, que cuando se enfrenta a toda la unidad del cuerpo de Cristo. La lealtad como cristianos hacia nuestro Dios, hacia su reino, debe ser primordial en nuestra vida. Necesitamos estar unidos y luchar juntos por extender el Evangelio sin intimidación. Y esto es necesario, no tener temor de la oposición. Y él lo dice en el versículo 28. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. A medida que los filipenses se mantengan firmes frente a sus oponentes, esto va a dar una señal de que esta fuerza tan grande de resistencia viene solamente de Dios, o puede venir solamente de Dios. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, vamos a ir, Romanos 1, 16. Romanos 1, 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está recordándoles que no tienen que intimidarse, que no tienen de qué avergonzarse respecto al Evangelio. A él no hubo nada que lo hiciera tener miedo o vergüenza para predicar del Evangelio a todo lugar donde él iba, todo lugar donde él estaba, a pesar de la oposición que encontrara en el camino. Encontró persecución, encontró afrenta, encontró prisión, pero nada de eso lo hizo perder su enfoque en predicar la verdad, en predicar el Evangelio de salvación. Él continuaba, y ese era su corazón. Ese es su corazón para los filipenses, que ellos no solamente continuaran enseñando acerca del Evangelio,
sino que más bien pudieran conocer la magnitud, la plenitud del amor de Jesucristo en sus vidas. Pero, ¿por qué el creyente actualmente? ¿Por qué el creyente puede intimidarse ante los que se oponen a nuestra fe? ¿Por qué es que el creyente se siente muchas veces intimidado ante la corriente de este mundo? Y es que si usted y yo vamos a la profundidad de la palabra de Dios, a estudiar su palabra, no solamente a leerla, no solamente a memorizar versículos, sino a estudiar su palabra de la mano con una relación íntima con nuestro Señor, no tenemos por qué atemorizarnos, porque actualmente no hay nada que esconder. La corriente de este mundo está en oposición a la fe, está en oposición a la integridad, está en oposición a los mandamientos que nuestro Señor nos ha dejado, haciéndolos ver como algo del pasado, como algo de una mente cerrada. Y esto está intimidando al cristiano, está intimidándolo a enfrentarse a esto, a su fe, y comienzan ahí las dudas y las preguntas del por qué, del cómo, cuando en realidad el Señor nos invita a través de su palabra a conocerle, a conocer quién es Él verdaderamente. Dios se está comunicando con nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero es necesario que vengamos a buscar su presencia con intensidad, a ser intencionales en buscar y escudriñar su palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en mi vida, en mi corazón? Porque ahí es donde encontramos firmeza y fortaleza para poder no sentirnos atemorizados y para poder enfrentarnos y estar firmes ante los oponentes de la fe. Pablo insta a guardar la unidad y comunión con el Evangelio, a que podamos comprender, a que podamos entender su amor y lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. Debemos estar gobernados por nuestra fe en Jesucristo. Y por eso Pablo dice que para los que se oponen es indicio de perdición. Versículo 28. Y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Por qué indicio de perdición? Porque el incrédulo, aunque no quiera creer, está expuesto a la verdad. Los hermanos que se han alejado, que le han dado la espalda al Evangelio, ya han sido expuestos a la verdad, a la palabra de Dios. Y por más ateo, gnóstico, por más nueva filosofía, etcétera, han tenido que pasar por leer la palabra de Dios para poder tratar de fundamentar sus posiciones ideológicas. Pero al ser expuestos a esta verdad, ya no hay excusa para ellos. Por eso es perdición para ellos, porque ya no hay excusa de que no escucharon de la verdad, porque están expuestos a esta verdad, al Evangelio de salvación, a lo que Dios ama y a lo que Dios no ama, y es el pecado, el libertinaje, la inmoralidad. Entonces es perdición para ellos, porque ya han visto los argumentos irrefutables del Evangelio, y aún así deciden no creer, deciden acomodar a conveniencia la palabra de Dios.
Por eso es perdición para ellos, porque no tienen excusa de no haber oído de la verdad. Pero para el creyente, el Evangelio es salvación. Así que, hermanos, procuremos vivir conforme al Evangelio, como ciudadanos del cielo que somos. Versículo 29, encontramos nuestro siguiente punto: el credo y el padecimiento. Versículo 29, capítulo 1 de Filipenses dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo dice acá que al creyente se le ha concedido el don de la fe, de creer en Jesucristo, pero al mismo tiempo el privilegio de poder padecer por Cristo. Y es importante tener claro de que no está diciendo de que el creyente va a padecer como Cristo, sino por Él. La palabra concedido deriva de la misma raíz de la palabra que significa gracia, o sea, un regalo de Dios. Y la palabra padecer significa experimentar una sensación, generalmente dolorosa. Entonces, la realidad es que los creyentes, dice Pablo acá, les ha sido dado un regalo, el sufrir por Cristo, pero también el creer en Él. Nos ha sido dado un regalo por causa de su gracia, de su amor. En Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 10 al 12, está Jesús hablándole a sus discípulos en el Sermón del Monte y les habla acerca del sufrimiento y el padecimiento, diciéndoles: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Definitivamente, Pablo es un bienaventurado, porque ha sido perseguido, han murmurado de él, lo han apedreado, lo han encarcelado, y bueno, falta nada más ver en dónde está él en este momento, cuando está escribiendo la carta de Filipenses. Pablo está en la cárcel, y desde ahí él está escribiendo a la iglesia. Pablo sigue aquí la enseñanza de Jesús, sabiendo que es un regalo el ser perseguido, es un regalo el padecer por Cristo. Esa es una señal de que verdaderamente pertenecemos a Él y estamos caminando con Él, porque Él experimentó en su carne propia lo que es sufrir persecución, murmuración, calumnias contra Él. Y esto es algo hermoso, porque yo sé que Pablo lo entendía así. Tenemos una garantía que en ningún otro lado podemos encontrar, y es que en medio del sufrimiento hay consuelo en Dios. En medio del sufrimiento hay consuelo en el Señor, y hay un galardón eterno. Por eso Jesús le está diciendo también a sus discípulos: ustedes son bienaventurados cuando pasen por estas situaciones, por mi causa, porque de ustedes es el reino de los cielos. Nos está dando un galardón eterno, nos está dando consuelo, y esto reconforta nuestro corazón, reconforta nuestra vida, y nos llena de gozo el recordar que en Cristo tenemos vida eterna. En 2 Corintios capítulo 1,
versículo 5. Segunda de Corintios 1, 5, dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y dice el versículo siguiente: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, la tribulación y el sufrimiento por causa de Cristo, ¿para qué es? Para que seamos consolados en Él, para que podamos recordar que en Él encontramos salvación y vida eterna. Y finalmente, Pablo nuevamente se presenta como un ejemplo de alguien que ha mantenido su gozo mientras experimentaba el mismo conflicto, el mismo padecimiento acerca de Cristo. Él estaba sufriendo la oposición y estaba sufriendo en medio de la prisión. Versículo 30 en Filipenses 1 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo se refiere al conflicto que ya había experimentado, que ya había visto, porque en Filipos él había sido encarcelado por causa de la predicación del Evangelio. Él había sido encarcelado junto a Silas y lo habían enviado a lo profundo del calabozo. Y ahí había sucedido algo hermoso, porque en medio de sus circunstancias ellos comenzaron a cantar himnos de adoración al Señor y las cárceles fueron abiertas. Y el Señor utilizó eso para traer a salvación al carcelero y a su familia. Entonces, de esta situación es que Pablo les está diciendo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál conflicto? Bueno, la oposición a la predicación del Evangelio. Y cuando él dice: y ahora oís que hay en mí, es porque él está escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma. Ahora él se encuentra en una situación similar, por lo que los filipenses lo van a entender, porque ellos presenciaron el arresto de Pablo en Filipos. Pero saben, Dios ve el sufrimiento como una herramienta. Aunque nosotros en nuestra capacidad humana no podamos verle lógica, no podamos comprender, Dios ve el sufrimiento como una herramienta para lograr sus propósitos, tanto en Jesucristo, su Hijo, como en todos sus hijos. Y una muestra de esto, un respaldo de esto, lo vemos en Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que quiere decir este versículo es que con el fin de llevar a muchos hijos a la salvación, convenía que Dios, por medio de quien todo existe, el dueño, el creador del cielo y la tierra, del universo, perfeccionara mediante el sufrimiento a su Hijo Jesucristo.
Y era necesario que Dios utilizara el sufrimiento para perfeccionar a su Hijo, para salvación de la humanidad. Entonces, esto es una muestra del propósito de Dios. No es que Él quiera que nosotros padezcamos y suframos, porque la oposición de este mundo caído, la oposición del pecado a la fe, es lo que trae la aflicción. Pero Dios se glorifica en medio de cada una de esas tribulaciones y aflicciones en las que pasamos para perfeccionarnos en Él, para Él ser glorificado, para permitirnos madurar en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, con el propósito de que Él sea glorificado en el futuro. ¿De qué manera? Bueno, cuando estemos eternamente con Él, ya no vamos a estar en sufrimiento, sino en una gloria eterna. Dios no quería destruir a Pablo. Dios no quiere destruirnos a nosotros, sino que, como dice Filipenses 1:6, Él ha iniciado una buena obra en cada creyente, la cual irá perfeccionando gradualmente en cada una de nuestras vidas hasta el regreso de Jesucristo. Hasta ahí la perfeccionará. Mientras esto sucede, Él busca que cada cristiano no desfallezca en su fe, sino que juntos se apoyen y se amen verdaderamente como un cuerpo en Cristo, que caminemos bajo un mismo espíritu, en un mismo credo, combatiendo unánimes en la fe, el mismo evangelio, que todos seamos uno en Él. No luche solo, no lleve sus cargas solo. Permítale al Señor usar a su cuerpo para poder fortalecerle, para poder animarle, para poder levantarle. Muestra de eso es la carta de Filipenses. Pablo enviándoles un mensaje a su iglesia en Filipenses de que él está orando para que Dios revele su vida y su corazón a ellos. Y también ellos le hacen saber a Pablo que están con él orando, intercediendo por su liberación. Entonces, hermanos, confiemos uno en el otro. Crezcamos en fe, crezcamos en la unidad, en buscar su palabra y en orar unos por otros. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña a vivir en un mismo espíritu, que nos enseña cómo poder vivir luchando, Señor, unánimes en la fe del Evangelio. Gracias, Señor, porque nuestra fe no avergüenza, porque tú no avergüenzas, Señor. Nuestra esperanza en ti es verdadera, es eterna. En ti tenemos consuelo, tenemos amor, tenemos verdad, Señor. Gracias de verdad. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En nombre de Jesús. Amén.